Voy a hablar de lo que nosotros como servicio tratamos en la unidad de médica de alta especialidad Magdalena Salinas, cuál es nuestro objetivo de tratamiento, qué es lo que hacemos. Y voy a hablar de todas las lesiones traumáticas intracraneales. Siguiente, por favor. Pues son todas aquellas lesiones que dentro del cráneo ejercen un efecto de masa compresión directamente sobre las estructuras del sistema nervioso central, cerebro, tallo cerebral, médula espinal. Siguiente, por favor. Aquí tenemos muestras de cómo es un cerebro normal, cómo el edema ya provoca un efecto de masa, cuando hay un coágulo o cuando hay una hidrocefalia, todos estos edema, sangre y líquidos cefalorraquídeos nos están aumentados, nos aumentan la presión intracraneal y por lo tanto nos da un deterioro neurológico que nosotros tenemos que tratar. Esto lo puede ocasionar cualquier traumatismo. Siguiente, por favor. Pues vemos que esto, desde que el hombre tiene uso de inteligencia, ¿sí? Ya se daba cuenta que cuando se golpeaba la cabeza algo grave pasaba y se moría o hacía actitudes extrañas, o quedaba paralítico, convulsionaba, veían que el golpear la cabeza era lo más efectivo para deshacerse de alguien. Siguiente, por favor. Pero la sensación de tener un intenso dolor de cabeza es como en todo aquello que nos provoca una inflamación, cuando tenemos un absceso dental, un hematoma subcutáneo, ¿qué es lo que queremos? Expulsarlo, que nos abran que salga eso porque se alivia la presión y hay una mejoría. Y esto lo comprendieron en los albores de la ciencia, que pues haciendo un hoyo cuando dolía mucho después de un golpe, pues los curaba, aunque después se morían de otra cosa por la infección, pero mejoraban mucho en su patología. Y aquí tenemos restos de en prácticamente todas las culturas del mundo, hay datos de trepanación y más en Sudamérica y sobre todo en Perú, como en estos cráneos. Siguiente, por favor. Es, como le digo, sea extendida es la trepanación, con o sin trauma, hecha en vivos y en cadáveres. ¿Por qué se sabe en vivos? En la anterior se ve la neoformación de hueso alrededor del trépano, lo cual quiere decir que vivió y vivió varios meses después de la trepanación. Evidencias tanto en adultos en niños, hay cráneos con múltiples operaciones, también como en la anterior figura, y en algunos casos el trépano es incompleto. ¿Por qué? Porque se les murió tratando de hacerlo. Siguiente, por favor. Y los hemos encontrado, como les digo, en todo el mundo, en todas las culturas antiguas, pero donde están más documentados es en Perú y en Bolivia. Siguiente, por favor. El cráneo Jericó, que es el más antiguo, 4000 años antes de nuestra era, con 3 perforaciones. Siguiente. Y el primero en mencionar el término trepanación es Hipócrates, ¿sí? Medio milenio antes de nuestra era, y él explica los motivos de cuándo, por qué y cómo hacerlo. Siguiente, por favor. Y bueno, el traumatismo craneoencefálico es la tercera causa de muerte a nivel mundial, precedida por lesiones cardiovasculares y neoplasias, y que esto también es importante porque afecta a la edad productiva y sobre todo más ahora, y nuestros tiempos de modernidad está provocando que cada vez tengamos más traumatismos, no solamente craneoencefálicos, sino a todo nivel, y un gran problema de salud actualmente son las motocicletas. Siguiente, por favor. Sí, tenemos entre los distintos grupos etarios las causas del traumatismo craneoencefálico. Siguiente. ¿Sí? Vemos que en los adultos mayores, que es lo que que es en lo que más tratamos en nuestra unidad, la gran mayoría son por caídas, seguido de accidentes viales y 10% de otros. Siguiente, por favor. Todos estos mecanismos de lesión pueden dañarnos y dar a nivel neurológico a través de un traumatismo craneoencefálico, y pues son las causas principales de nuestro
de lo que padecen nuestros pacientes a su ingreso a esta unidad, y que también varía por días. ¿Por qué? Porque entre semanas son los laborales y en fines de semana son los deportivos o pseudo deportivos. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las lesiones centrípetas? Aquellas que van hacia adentro. Iniciando por la piel ligalia, tenemos un hematoma subgalial, el clásico chipote, el chichón, por el cual es la gran mayoría, afortunadamente, de pacientes, a lo cual puede seguir un cráneo, en el cráneo la fractura, por debajo del cráneo, un hematoma, un higroma, un hemoencéfalo, por abajo de la dura madre, el hematoma subdural, hemorragia subaracnoidea o ya directamente en el parénquima cerebral una contusión o intraventricular también tenemos el sangrado, aire o hidrocefalia. Siguiente, por favor. Todas estas lesiones nos pueden provocar un efecto de masa, incluso el hematoma subgaleal en los pequeños es muy importante el tratarlo. ¿Por qué? Porque pueden darnos un choque hipovolémico, sobre todo en aquellos neonatos. Y pues, ¿qué lesiones vamos a encontrar dentro, en el cráneo? El edema, contusiones y laceraciones, hematomas que van desde, como dijimos, el galeal epidural subdural, parenquimatoso intraventricular, la hemorragia subaracnoidea, los higromas, que son la degradación de la sangre cuando ya queda líquido, ya la degradación por hemosiderina que ya no existe, ya nada más queda un líquido que también forma un efecto de masa, las fracturas, las heridas penetrantes y postraumático que nos podemos encontrar: infartos, hidrocefalias, atrofias, neumoencéfalo, abscesos y fístulas. Siguiente, por favor. Aquí tenemos una fractura que provoca efecto de masa. Este es en un pequeño que la lesión pues está sobre uno de los senos, la confluencia de los senos, y que el peligro está en que puede causar una laceración y una hemorragia. Pero aquí esta fractura que está hundida ya nos está provocando una compresión directa hacia estructuras del sistema nervioso. Siguiente, por favor. Las contusiones cerebrales, que es el magullamiento del tejido cerebral con ruptura de pequeños vasos corticales principalmente. Pueden haber contusiones profundas en el sitio de la lesión o de onda de choque. Son más frecuentes las del sitio de contragolpe y en relación con las eminencias a nivel de los temporales y a las menores del esfenoides, porque nuestro cerebro, al ser la mayor parte líquido, cuando se golpea rebota y del otro lado es donde provoca, del otro lado del golpe es donde provoca la lesión. Siguiente. Y las contusiones, pues las podemos tener en la base del frontal, en los giros orbitarios, en el temporal, en la punta del temporal o a nivel cerebeloso. Siguiente, por favor. ¿Y cómo las vamos a ver? Aquí tenemos la contusión frontal. Esto es tejido cerebral magullado, que en algunas ocasiones también le mencionamos como pulpi cerebral. Y aquí tenemos, esto es tejido que, pues bueno, ya posteriormente se necrosa y nos deja un área de isquemia. Aquí tenemos dos contusiones, la frontal y una temporal posterior. Y aquí tenemos un paciente con contusiones múltiples, frontales, temporales, pero hay una muy cerca del tallo cerebral, lo cual en muchas ocasiones los hace mortal. Siguiente, por favor. Ya patológicamente así se ven los cortes cerebrales con las contusiones y vemos el gran daño isquémico por la necrosis vascular que se provoca. Siguiente. A diferencia de la hemorragia parenquimatosa, aquí no hay cerebro contundido. Aquí es la sangre que cuando es expulsada de un vaso lesionado, lacerado, abre el parénquima cerebral, ocasionando que se acumule en el sitio donde menos presión tiene. Esto es muy común en los infartos por hipertensión arterial descompensada o ruptura de aneurismas. Pocas veces el traumatismo craneoencefálico nos va a formar un hematoma estrictamente parenquimatoso sin la lesión de este parénquima. ¿Qué diferencia también hay de una contusión traumática? Que la contusión traumática tiene mucho edema perilesional. El edema perilesional se ve alrededor de la lesión, a diferencia del sangrado por una lesión vascular ajena al trauma, no cursa con edema o muy poco edema. Siguiente, por favor.
El hematoma epidural, que es el hematoma, es de toda la neurotraumatología, el hematoma epidural es la urgencia absoluta, es el hematoma que mata, es el hematoma que puede acabar con la vida de un paciente en cuestión de minutos por el deterioro progresivo que tiene, ya que son vasos durales, principalmente de la meningia media, arteriales, que se provocan posterior a una fractura, donde más del 90% de los hematomas epidurales es por una fractura craneal, que provoca ese sangrado que es agudo y que puede crecer tanto que puede acabar con la vida del paciente. El epidural es entre la tabla interna del cráneo y la capa externa de la dura madre. Siguiente. Y aquí tenemos un hematoma epidural. Este fue tan grande que esto no es quirúrgico, este es de autopsia. Vemos la gran cantidad de sangre, porque por un sangrado de la arteria meningia media que creó un coágulo tan grande prácticamente como en medio hemisferio cerebral. Siguiente, por favor. Y el hematoma subdural es aquel sangrado que será por la ruptura de vasos puente que van de la corteza cerebral hacia la dura madre, que pueden ser agudos o crónicos. Los agudos son principalmente en gente joven y los crónicos son de una patología más frecuente del adulto mayor. ¿Por qué? Porque el grado de atrofia cerebral permite que haya espacios que se van llenando poco a poco y el deterioro no es tan súbito, hasta posteriormente de mucho tiempo, incluso hasta meses, en cual ya se empieza a manifestar con alteraciones principalmente conductuales, de cefalea y en los más grados crisis convulsivas. Pero si un paciente tiene un hematoma subdural crónico, cualquier otro golpe o algún traumatismo incluso hasta muy leve, puede hacer que se agudice con un nuevo sangrado y acumularse al sangrado antiguo, un sangrado nuevo y darnos una urgencia inmediata. Por eso, muchas veces la controversia cuando pedimos una cirugía de un hematoma crónico agudizado y nos dicen, bueno, si es crónico, ¿por qué lo quieren meter de urgencia? Sí, pero está sangrando nuevamente y aparte del crónico que tenía, ya se le juntó el nuevo sangrado, lo cual crea una compresión más severa al cerebro. Adelante, la siguiente. Y aquí tenemos distintos hematomas subdurales, estos son agudos, estos son urgencias absolutas, son pacientes con un pronóstico un poco más sombrío, con mucho deterioro neurológico y con secuelas neurológicas severas. ¿Por qué? Porque esta compresión causa isquemia y esta isquemia, pues bueno, tiene que compensarse posteriormente con rehabilitación y para tratar de evitar el menor daño posible. Por eso un hematoma subdural agudo también tiene que ser operado inmediatamente. Siguiente, por favor. Aquí tenemos el hematoma subdural. A diferencia de aquel del epidural donde veíamos que estaba el coágulo por encima de la dura madre, aquí lo vemos que está por debajo de la dura madre y comprimiendo directamente la corteza cerebral. Siguiente, por favor. Y pues bueno, como va del subdural, subagudo y crónico. Aquel hematoma agudo es el que tiene menos de 3 días, el subagudo de 21 días a 3 días y el crónico el de más allá de 21 días, a considerar por la mayoría de los autores y que así. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un crónico, a diferencia del agudo que se ve hiperintenso la colección sanguínea, aquí se ve isodenso. Y vemos que el efecto de masa en sí no es tan severo como en el otro, pero porque no hay tanto edema como lo conlleva un hematoma subdural agudo. Siguiente, por favor. ¿Qué es la hemorragia subaracnoidea? Es la ruptura de los vasos corticales que forma un sangrado a través del aracnoides. Este sangrado, si bien no forma un coágulo como tal de efecto compresivo, sí el proceso de isquemia, el proceso del golpe, provoca una intensa sintomatología que incluso puede llevar a un deterioro neurológico severo al paciente. Esta no es quirúrgica, se trata sintomáticamente y se vigila su evolución tomográficamente porque una subaracnoidea
en determinado momento, dependiendo del grado y del tamaño que tenga, puede conformarse en una contusión y puede ser quirúrgica. Adelante, siguiente. Aquí tenemos una hemorragia subaracnoidea que es fatal, que es de toda la fosa posterior, y pues aquí ya no tenemos cisternas de la base, ya es un pronóstico fatal en el paciente. Siguiente. Una laceración cerebral, pues es la pérdida de continuidad del tejido cerebral y secundario a lesiones por cuerpo extraño penetrante, ya sean por balas o armas blancas. Siguiente. Hay armas blancas que entran tan finamente que a pesar de lo aparatoso, pues nomás se ven aparatosos en las placas, pero cuando uno los opera a veces es mínima la lesión cuando son, por ejemplo, en esta provocó aquí el trayecto, que aquí lo que más afectó fue que la punta del arma blanca llega hasta el tallo cerebral. Aquí hay una espátula también que está llegando a intracranealmente, y aquí tenemos una lesión por arma de fuego. Vemos el sitio de entrada, el cual además de las esquilas que provocan contusión, el trayecto provoca una quemación, quema el tejido y la cera, y aquí el proyectil no alcanza a salir, pero por ahí se dice que proyectil que cruza línea media craneal es un proyectil fatal. Siguiente, por favor. El neumoencéfalo, cuando hay una fractura y sobre todo a nivel de celdillas, donde, por ejemplo, en las frontales, en las mastoideas, que permiten la entrada de aire, nos pueden formar también efecto de masa, como en este caso, por una fractura de piso anterior, y es quirúrgico. ¿Por qué? Porque el aire está comprimiendo, hace un efecto de sifón, de válvula, donde nada más el aire puede entrar, pero no puede salir. Siguiente, por favor. Aquí hay un neumoencéfalo grande por una fractura de piso anterior, donde hay una fractura panfacial también que permite esta entrada, pero aquí es tan grande que incluso llega hasta las cisternas perimesencefálicas. Siguiente. Y el edema cerebral es la acumulación de líquido en el parénquima cerebral. Puede ser localizado y asociado a otras lesiones o generalizado. El edema cerebral es una lesión secundaria y frecuentemente se asocia más a la mala atención inicial del paciente traumático en el sitio del accidente y su traslado. Siguiente, por favor. Aquí tenemos el edema cerebral severo. No vemos ni las cisternas de la base, no vemos el espacio subaracnoideo. Está completamente isodenso todo el interior intracraneal. Siguiente. Y pues bueno, los sangrados intraventriculares, que esto, por ejemplo, este de aquí, son sangrados que más se provocan por lesiones vasculares, malformaciones vasculares, hipertensión arterial descompensada, tumores, y pocas veces el traumatismo nos causa como tal un hematoma intraventricular puro. Siguiente. Pero qué complicaciones podemos tener después de aquellos neumoencéfalos que vimos anteriormente, pues llevan aire del exterior al interior y pueden llevar microorganismos que encuentren dentro del cráneo un excelente medio de cultivo para reproducirse y nos van a formar abscesos cerebrales tan grandes como los que aquí vemos, y también son urgencias neuroquirúrgicas. ¿Sí? Aquí tenemos la cavitación que provoca un absceso cerebral a nivel del temporal derecho, aquí tenemos otro en el izquierdo, y lesiones muy grandes de abscesos de difícil manejo, y pues bueno, estos fueron tan difícil manejo que no la contaron. Siguiente, por favor. Y pues, ¿cuál es el tratamiento de aquellas lesiones expansivas intracraneales? Es operarlos. Hacer una craneostomía, según la técnica que domina el cirujano, y como en este caso, el drenaje de un hematoma subdural, que es lo que se procedió a hacer en este paciente con un hematoma bastante grande. Siguiente. Por mi parte es una breve reseña de lo que hacemos dentro del servicio, de lo que tratamos, y que
estamos a preguntas y respuestas. Agradezco su atención, su invitación a esta plática. Espero no haberlos aburrido y que nos veamos más continuamente. Tengan buena noche.